Mi nombre es Vicente Sánchez. Tengo 65 años y jamás pensé que iba a terminar enfrentándome a mi propio hijo en un juzgado. Pero cuando él pidió al juez quedarse con todas mis propiedades, argumentando que yo ya no tenía capacidad mental para administrarlas, algo cambió para siempre en esa sala. Lo que mi hijo no sabía es que yo había estado preparando este momento durante años, y cuando el juez escuchó lo que tenía que decir, no pudo evitar sonreír de una manera que cambió todo el rumbo del juicio. Imagínate la escena. Estoy sentado en ese tribunal frío, viendo cómo mi hijo Carlos, de 38 años, le explica al magistrado por qué cree que su padre ya no está capacitado para manejar un patrimonio de 6 propiedades. Señor juez, dice con una seguridad que me dolió en el alma, mi padre muestra signos evidentes de deterioro mental. Se olvida de cosas importantes, toma decisiones irracionales y necesita supervisión constante. Qué fácil resultaba hablar de mí como si fuera un objeto, como si 5 décadas construyendo ese patrimonio no significaran nada. Pero ahí viene lo que él no esperaba. Cuando el juez me preguntó si tenía algo que decir en mi defensa, saqué una carpeta que había estado guardando durante 3 años. Una carpeta que contenía documentos que iban a cambiar completamente la percepción que todos tenían sobre este viejo que supuestamente había perdido la razón. Señor juez, le dije con la voz firme que había usado para dirigir obras durante 40 años, mi hijo dice que no tengo capacidad mental, pero lo que realmente no tengo es capacidad para seguir fingiendo que no sé lo que él ha estado haciendo a mis espaldas. Y entonces mostré las pruebas que había estado recolectando meticulosamente, pruebas que demostraban que Carlos no solo había estado robándome dinero de las cuentas bancarias, sino que había falsificado mi firma en varios documentos para intentar transferir las propiedades a su nombre. El juez levantó las cejas, tomó los documentos y después de revisarlos durante varios minutos, no pudo evitar esbozar esa sonrisa que mi hijo jamás olvidará. Porque en ese momento se dio cuenta de que no estaba frente a un viejo confundido, sino frente a un hombre que había tendido la trampa perfecta para desenmascarar a un hijo que había perdido todo respeto por su propio padre. Pero para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui este abuelo que tuvo que defenderse en un tribunal. Escucha esta historia hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi lugar. También cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia que te voy a contar podría pasarle a cualquier padre que confió demasiado en sus hijos. Llegué a la ciudad de Córdoba en 1978, recién casado con mi Isabel, que Dios la tenga en su gloria. Veníamos de un pueblo pequeño de Santiago del Estero, donde las oportunidades eran escasas y los sueños parecían imposibles. Yo tenía 24 años y una espalda fuerte. Ella tenía 22, y unas ganas de progresar que me contagiaban todos los días. Mi primer trabajo fue en una empresa de construcción pequeña, cargando materiales y haciendo tareas menores. Pero yo tenía algo que muchos no tenían. Observaba todo, preguntaba, aprendía. En los descansos, en lugar de jugar a las cartas como mis compañeros, me quedaba mirando a los maestros mayores, viendo cómo calculaban, cómo resolvían problemas, cómo manejaban a los trabajadores. Isabel trabajaba limpiando oficinas en el centro por las noches. Salía cuando yo volvía del trabajo y regresaba cuando yo me levantaba. Nos veíamos apenas unas horas por día, pero eran las mejores horas de mi vida. Cenábamos juntos, planificábamos nuestro futuro, soñábamos con la casa propia que algún día íbamos a construir. Durante 5 años viví así, aprendiendo, ahorrando cada peso que podía, rechazando gastos innecesarios, mientras otros trabajadores se gastaban el sueldo en bebida o en cosas que no necesitaban. Yo guardaba religiosamente la mitad de lo que ganaba. Isabel hacía lo mismo con su trabajo. Teníamos una lata de café vacía, donde íbamos poniendo las monedas y los billetes que sobraban cada semana. En 1983 nació Carlos. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, supe que todo el sacrificio había valido la pena. Este nene iba a tener oportunidades que yo nunca tuve. Iba a estudiar, iba a ser profesional, iba a vivir mejor que sus padres.
pero también sabía que para eso tenía que trabajar el doble. Fue en esa época que tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Con los ahorros que habíamos juntado, compré un terreno pequeño en un barrio que estaba empezando a crecer. No tenía mucho dinero, pero tenía algo mejor. Tenía tiempo y conocimiento. Decidí construir mi primera casa con mis propias manos. Trabajaba 8 horas en la empresa de construcción y después venía a trabajar en mi terreno hasta que se hacía de noche. Isabel me traía mate y me ayudaba cargando ladrillos cuando Carlos dormía. Los fines de semana, desde que salía el sol hasta que se escondía, estaba con la pala, la cuchara, el nivel, mezclando cemento, levantando paredes, haciendo la instalación eléctrica. Me tomó 2 años terminar esa casa, pero cuando la terminé supe que había aprendido el oficio más valioso del mundo. No solo sabía construir bien. Los vecinos empezaron a pedirme que les hiciera trabajos menores, arreglos, ampliaciones, y yo aceptaba todo, porque cada trabajo extra era dinero que podía invertir en el futuro de mi familia. Carlos creció viendo todo ese sacrificio. Cuando tenía 5 años ya me ayudaba trayéndome herramientas. Cuando tenía 8, me preguntaba por qué trabajaba tantas horas, y yo siempre le respondía lo mismo. Hijo, estoy construyendo tu futuro. Le explicaba que cada ladrillo que ponía era para que él pudiera estudiar, para que no tuviera que trabajar con las manos como su padre. En 1988, cuando Carlos tenía 5 años, una pareja de jubilados me ofreció comprarme la casa que había construido. Me ofrecían el triple de lo que había invertido en materiales y tiempo. Isabel al principio no quería vender porque era nuestro primer hogar, pero yo le expliqué mi plan. Con esa plata íbamos a comprar 2 terrenos más grandes en una zona mejor y construir 2 casas, una para nosotros y otra para alquilar. Los alquileres nos iban a dar ingresos extra para seguir creciendo. Isabel confió en mi visión y vendimos. Así empezó mi pequeño imperio inmobiliario. No era un empresario millonario. Era un albañil que había entendido algo simple. La gente siempre necesita un lugar donde vivir. Y si yo podía construir buenos lugares, la gente iba a estar dispuesta a pagar por ellos. Una casa llevaba a 2 casas, 2 casas llevaban a 3. Para 1995 ya tenía 5 propiedades. 3 las alquilaba, y en una vivíamos nosotros. La quinta la estaba construyendo para vendérsela a una familia joven que no tenía posibilidades de conseguir un crédito bancario. Carlos, para entonces, tenía 12 años y era el mejor alumno de su grado. Yo le pagaba clases particulares de inglés, de computación, de lo que él quisiera aprender. Papá me decía, ¿por qué trabajas tanto? Ya tenemos casa, ya tenemos todo. Y yo le respondía, hijo, esto no es para mí, es para vos. Cuando seas grande vas a ser ingeniero, vas a ser doctor, vas a hacer lo que quieras, pero nunca vas a tener que preocuparte por la plata. En 1998, cuando Carlos tenía 15 años, pasó algo que marcó el rumbo de toda mi vida. Isabel empezó a sentirse mal, cansada, sin ganas de comer. Al principio pensamos que era estrés, que tanto trabajo nos había agotado a los dos. Pero cuando fuimos al médico, el diagnóstico fue devastador. Cáncer de páncreas en estado avanzado. Los siguientes 2 años fueron los más duros de mi existencia. Dividía mi tiempo entre el trabajo, la construcción, cuidar a Isabel y criar a Carlos. Vendí 2 propiedades para pagar los mejores tratamientos que existían. Llevé a Isabel a Buenos Aires, a consultar con especialistas, a probar medicamentos experimentales, a lo que fuera necesario. Carlos, que ya tenía 17 años, empezó a cambiar durante esa época. La enfermedad de su madre lo afectó mucho, pero no de la manera que yo esperaba. En lugar de madurar y ayudar más, se volvió distante. Se juntaba con amigos que no me gustaban, llegaba tarde a casa, sus notas en el colegio empezaron a bajar. Un día lo enfrenté. Carlos, le dije, sé que esto es difícil para todos, pero tu mamá te necesita, yo te necesito. Tenés que portarte como el hombre de la familia que sos. Me miró con una cara que nunca voy a olvidar y me dijo, yo nunca pedí ser el hombre de ninguna familia. Yo solo quiero vivir mi vida. Isabel murió en el año 2000, un martes a la madrugada. Yo estaba sosteniendo su mano cuando se fue.
Lo último que me dijo fue: «Vicente, cuida a Carlos, él es bueno, solo está confundido». Qué equivocada estaba mi pobre Isabel. No sabía que nuestro hijo ya había empezado a mostrar su verdadera naturaleza. Después del funeral, Carlos se comportó como si la muerte de su madre fuera una liberación. No mostró dolor, no lloró conmigo, no me acompañó en las noches largas cuando yo me quedaba despierto recordando a Isabel. Siguió con su vida como si nada hubiera pasado, como si los 20 años de sacrificio de su madre no hubieran existido. Terminó el secundario de casualidad, porque yo lo presioné hasta el último día. Le conseguí un lugar en la Universidad Tecnológica Nacional para estudiar ingeniería, la carrera que siempre había soñado para él. Le pagué la matrícula, le compré todos los libros, le daba dinero para los gastos y el transporte. Pero Carlos tenía otros planes. En lugar de estudiar, empezó a faltar a clases. En lugar de aprovechar la oportunidad que le estaba dando, empezó a salir de noche, a llegar borracho a casa, a pedirme plata para gastos que no me explicaba bien. «Es para los estudios, papá», me decía cuando le preguntaba para qué necesitaba tanto dinero. Durante 3 años mantuve esa farsa. 3 años esperando que madurara, que entendiera la oportunidad que tenía. Hasta que un día recibí una carta de la universidad informándome que Carlos había sido expulsado por ausentismo. Había estado faltando a clases durante 2 semestres completos y jamás me había dicho nada. Esa noche tuvimos la pelea más grande de nuestras vidas. Le grité cosas que nunca pensé que le diría a mi hijo. Le dije que había desperdiciado el sacrificio de su madre muerta, que había traicionado todos los sueños que habíamos tenido para él. Y él me respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Yo nunca quise estudiar ingeniería. Esa era tu fantasía, no la mía». Le pregunté qué quería hacer entonces con su vida. Me dijo que quería trabajar conmigo, aprender el negocio de las propiedades, hacerse cargo de las casas que yo alquilaba. «Total», me dijo, «algún día todo esto va a ser mío, ¿no?». Ahí debería haber visto la señal de alarma. Ahí debería haber entendido que mi hijo no veía mi trabajo como un legado familiar, sino como una herencia que estaba esperando cobrar. Pero yo tenía esperanzas de que trabajando conmigo iba a aprender valores, iba a entender lo que significa el esfuerzo, iba a madurar. Qué equivocado estaba. Carlos empezó a trabajar conmigo en el año 2003. Al principio parecía interesado. Hacía preguntas, me acompañaba a ver las propiedades, hablaba con los inquilinos. Pero de a poco empecé a notar cosas extrañas. Los inquilinos me comentaban que Carlos les había dicho que él era el verdadero dueño de las casas, que yo era solo su empleado. Cuando lo confronté, se hizo el sorprendido. «Papá, ellos malentendieron. Yo solo les dije que trabajaba en el negocio familiar, pero las quejas siguieron llegando». Carlos les decía a los inquilinos que podía hacerles descuentos si le pagaban a él directamente. Les prometía arreglos y mejoras que yo no había autorizado. Actuaba como si las propiedades ya fueran suyas. En el año 2005, cuando tenía 30 años, Carlos me dijo que quería casarse. La novia era Patricia, una chica que había conocido en un boliche y que trabajaba como vendedora en una tienda del centro. No era mala chica, pero desde el primer día vi que tenía las mismas actitudes que Carlos. Creía que merecía todo sin trabajar por nada. Organicé la boda, pagué todo, les regalé una de mis propiedades para que vivieran. Una casa de 3 dormitorios en un barrio muy bueno, que yo había construido pensando en el futuro de mi hijo. Carlos no me agradeció. Me dijo que era lo mínimo que podía hacer por él, considerando que había perdido su juventud trabajando para mí. Los primeros años del matrimonio fueron relativamente tranquilos. Carlos siguió trabajando conmigo, pero cada vez mostraba menos respeto por mi autoridad. Tomaba decisiones sin consultarme. Firmaba contratos sin mi autorización. Prometía cosas a los inquilinos que luego yo tenía que cumplir. Cuando lo confrontaba, me decía que solo estaba tratando de modernizar el negocio. En el año 2009 nacieron los mellizos, Santiago y Valentina. Cuando los tuve en mis brazos por primera vez, sentí la misma emoción que había sentido cuando nació Carlos. Pensé que ser abuelo iba a cambiar todo, que mis nietos iban a unir nuevamente a la familia.
Qué ingenuo fui. Carlos y Patricia decidieron que yo era demasiado mayor para estar solo en mi casa. Me propusieron que vendiera la propiedad donde vivía y me fuera a vivir con ellos. Así vas a estar cerca de los nietos, papá, me decían. Pero yo entendía el verdadero motivo. Querían controlar mis movimientos, querían saber exactamente cuánto dinero tenía, querían estar seguros de que cuando me muriera, todo iba a quedar en sus manos. Rechacé la propuesta. Les dije que me sentía cómodo en mi casa, que tenía mi independencia, que podía visitarlos cuando quisiera ver a los nietos. Carlos se enojó. «Papá», me dijo, «ya no sos joven. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te sentís mal en la madrugada?» Las mismas excusas que usan todos los hijos cuando quieren controlar a sus padres mayores. Fue por esa época que empecé a notar irregularidades en las cuentas del negocio. Dinero que faltaba, gastos que no recordaba haber autorizado, pagos que no coincidían con lo que yo tenía anotado. Cuando le preguntaba a Carlos, siempre tenía una explicación razonable. «Papá, tuvimos que hacer un arreglo de emergencia en la casa de la calle San Martín. Papá, hubo un problema con el inquilino de la propiedad del centro y tuvimos que devolver parte del depósito». Al principio le creí. Carlos manejaba más detalles del día a día que yo. Era natural que hubiera gastos que él autorizara sin consultarme. Pero las irregularidades se fueron haciendo más frecuentes y más grandes. Un día faltaban 500 pesos, al mes siguiente faltaban 1000, después faltaban 2000. En el año 2011 decidí hacer algo que nunca había hecho. Contraté a un contador independiente para que revisara todas las cuentas del negocio. Le dije que quería poner todo en orden para cuando llegara el momento de transferir las propiedades a mi hijo. El contador era un tipo joven, pero muy meticuloso. Se llamaba Sebastián Ruiz. Después de 3 semanas revisando todos los papeles, Sebastián me pidió una reunión urgente. «Don Vicente», me dijo con una cara muy seria, «hay cosas que usted tiene que saber». Me mostró una planilla donde había calculado todas las irregularidades que había encontrado. En los últimos 5 años habían desaparecido casi 100,000 pesos de las cuentas del negocio. Pero eso no era lo peor. Sebastián había descubierto que Carlos había estado falsificando mi firma en varios documentos. Había firmado contratos de alquiler con precios más bajos de los que yo había autorizado y se había quedado con la diferencia. Había autorizado obras y reparaciones con empresas que probablemente le pagaban comisiones por recomendarlos. Había estado robándome sistemáticamente durante años. Esa noche no dormí. Me quedé despierto pensando en cómo había fallado como padre, en qué había hecho mal para que mi hijo me robara de esa manera. Pero después de horas de darle vueltas al tema, llegué a una conclusión. No había fallado yo, había fallado él. Yo le había dado educación, oportunidades, amor, respeto. Él había elegido el camino de la traición. Al día siguiente, confronté a Carlos con las pruebas. Puse todos los documentos sobre la mesa de mi oficina y le dije, «Explícame esto». Se puso pálido, tartamudeó algunas excusas, trató de justificarse diciendo que el dinero lo había usado para mejoras en las propiedades, que iba a devolvérmelo, que todo había sido un malentendido. Le dije que tenía 24 horas para devolverme todo el dinero que había robado y para firmar un documento renunciando a cualquier participación en el negocio. Carlos se indignó. «Papá», me gritó, «yo trabajé años para vos sin cobrar un sueldo fijo. Ese dinero era parte de mi pago. Vos me debés mucho más de lo que yo te debo a vos. Me debo mucho más. Después de pagarle la educación que desperdició, después de regalarle una casa, después de darle un trabajo que no merecía, después de permitirle robarme durante años, yo le debía más». Ahí entendí que mi hijo no solo era un ladrón, era un desagradecido. Carlos no devolvió el dinero. En cambio, se fue de mi oficina dando un portazo y no volvió a hablarme durante 6 meses. Durante ese tiempo me enteré por Patricia de que estaban diciendo en el barrio que yo había enloquecido, que estaba acusando a mi propio hijo de robar por celos, que ya no tenía capacidad mental para manejar el negocio. En el año 2012, cuando los mellizos tenían 3 años, Carlos apareció de vuelta en mi casa. Pero no venía a disculparse. Venía con una propuesta que me dejó helado.
Quería que yo firmara un poder general a su favor para que él pudiera administrar todas las propiedades. Papá, me dijo, los dos sabemos que vos ya no tenés la energía para manejar todo esto. Déjame a mí hacerme cargo oficialmente. Le dije que antes de darle cualquier poder, tenía que devolverme el dinero que había robado y explicarme por qué merecía mi confianza después de haberme traicionado. Su respuesta me mostró hasta dónde había llegado su deterioro moral. Papá, vos ya sos grande. ¿Para qué querés tanta plata? Tarde o temprano todo esto va a ser mío. ¿No es mejor que empiece a manejarlo ahora que podés enseñarme? Tarde o temprano todo esto va a ser mío. Como si mi muerte fuera solo una formalidad que estaba retrasando sus planes. Como si 60 años trabajando como un animal fueran solo una etapa previa a su herencia. Ese día supe que mi hijo no me veía como su padre, me veía como un obstáculo. Le dije que no iba a firmar ningún poder, que las propiedades seguían siendo mías mientras yo tuviera uso de razón, y que cuando me muriera, él iba a heredar lo que yo considerara justo, no lo que él creía que merecía. Carlos se fue furioso. Desde afuera de mi casa me gritó algo que me marcó para siempre. Viejo avaro, ya vas a ver lo que te pasa cuando te quedes solo. Durante los siguientes 3 años, Carlos desarrolló una estrategia muy elaborada para demostrar que yo había perdido la capacidad mental. Empezó a esparcir rumores en el barrio de que me olvidaba de cosas importantes, que tomaba decisiones irracionales, que necesitaba supervisión constante. Le decía a los inquilinos que no me hicieran caso si yo les daba instrucciones porque estaba enfermo de la cabeza. También empezó a documentar cualquier error menor que yo cometiera. Si me olvidaba del nombre de un inquilino nuevo, él lo anotaba. Si confundía una fecha, él lo registraba. Si tardaba más tiempo del normal en hacer un cálculo, él lo comentaba con todo el mundo. Estaba construyendo un expediente para demostrar mi supuesta demencia. Lo más doloroso de todo era que utilizaba a mis nietos como herramienta de chantaje. Papá, me decía, Santiago y Valentina te quieren mucho, pero les da miedo verte tan confundido. Patricia dice que es mejor que no vengan mucho hasta que te sientas mejor. Mis propios nietos empezaron a verme como un viejo loco que daba pena y miedo a la vez. En el año 2015, cuando cumplí 60 años, Carlos me hizo una visita que jamás voy a olvidar. Vino acompañado de Patricia y de un abogado que yo no conocía. El abogado se presentó como el doctor Ramón Villalba y me explicó que habían venido a proponerme un arreglo beneficioso para toda la familia. El doctor Villalba me mostró unos documentos que habían preparado. Era una transferencia de todas mis propiedades a nombre de Carlos, con la condición de que él se hiciera cargo de todos mis gastos médicos y de mantenimiento hasta el día de mi muerte. Don Vicente, me dijo el abogado, de esta manera usted se asegura de tener todo cubierto y su hijo puede empezar a manejar el patrimonio familiar de manera más eficiente. Les dije que no iba a firmar nada, que mis propiedades eran mías y que iba a decidir yo qué hacer con ellas. Carlos me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Papá, me dijo, sé razonable. Vos ya no podés manejar todo esto solo. Tarde o temprano vas a necesitar que alguien se haga cargo. ¿No es mejor que sea tu propio hijo? El doctor Villalba agregó algo que me heló la sangre. Don Vicente, si usted no quiere hacer esto por las buenas, siempre podemos hacerlo por las malas. Su hijo tiene evidencias de que usted ya no está capacitado para tomar decisiones importantes. Era una amenaza velada. Me estaban diciendo que si no les daba las propiedades voluntariamente, iban a iniciar un juicio para declararme incapaz. Esa noche, después de que se fueron, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de toda esta historia. No iba a esperar pasivamente a que mi hijo me robara todo lo que había construido. Iba a prepararme para la guerra que él me había declarado. Y tenía un plan que Carlos nunca se imaginó que yo era capaz de desarrollar. Lo primero que hice fue contratar a mi propio abogado, pero no un abogado cualquiera, sino el mejor especialista en derecho de familia que pude encontrar en Córdoba. Se llamaba doctora Elena Paz y tenía una reputación impecable defendiendo casos difíciles. Le conté toda la historia, le mostré las evidencias que tenía sobre los robos de Carlos, le expliqué la estrategia de desprestigio que había estado desarrollando durante años. La doctora Paz me dio el mejor consejo que había recibido en mucho tiempo.
Don Vicente, si su hijo quiere jugar a demostrar que usted está loco, démosle la oportunidad de intentarlo. Pero hagámoslo en nuestros términos, con nuestras reglas y con nuestras evidencias. Durante los siguientes 2 años, desarrollamos una estrategia muy sofisticada. Yo iba a hacer como si realmente estuviera perdiendo capacidades mentales, pero al mismo tiempo iba a documentar meticulosamente cada movimiento que Carlos hacía, cada irregularidad en el manejo del dinero, cada intento de manipulación. La doctora Paz me enseñó a llevar un registro detallado de todo. Grabé conversaciones con Carlos donde él admitía haber tomado dinero sin autorización. Fotografié documentos con su firma falsificada. Recopilé testimonios de inquilinos que confirmaban sus manejos turbios. Contraté a un investigador privado para que documentara sus gastos excesivos y su estilo de vida por encima de sus ingresos legítimos. Mientras tanto, yo actuaba como si estuviera cada vez más confundido. Me hacía el olvidadizo en las reuniones familiares. Fingía no recordar conversaciones importantes. Actuaba como si estuviera perdiendo el control de mis facultades. Carlos estaba encantado. Pensaba que su estrategia estaba funcionando, que finalmente iba a poder demostrar que yo no era capaz de manejar mis propios bienes. En octubre del año 2017, Carlos finalmente hizo lo que yo estaba esperando. Inició un juicio para declararme incapaz y solicitar la administración de todas mis propiedades. El expediente era impresionante. Tenía declaraciones de testigos que certificaban mi supuesto deterioro mental, informes médicos que había conseguido de doctores cómplices, evidencias de decisiones irracionales que yo supuestamente había tomado en los últimos años. La primera audiencia fue un espectáculo. Carlos se presentó vestido como un empresario exitoso, acompañado de su abogado y con una carpeta llena de pruebas sobre mi incompetencia mental. Yo me presenté con ropa sencilla, acompañado de la doctora Paz, actuando como un viejo confundido que no entendía bien por qué estaba ahí. El abogado de Carlos hizo una presentación muy convincente. Explicó al juez cómo yo había perdido la capacidad de administrar un patrimonio complejo, cómo mis decisiones irracionales estaban poniendo en riesgo el bienestar económico de toda la familia, cómo era necesario que alguien competente se hiciera cargo de las propiedades antes de que yo las perdiera por completo. Presentó testigos que confirmaban mi deterioro. El almacenero del barrio declaró que yo a veces compraba las mismas cosas 2 veces porque me olvidaba de lo que había comprado. Una vecina confirmó que me había visto hablando solo en el jardín de mi casa. Un inquilino declaró que yo le había dado instrucciones contradictorias sobre el pago del alquiler. Todo sonaba muy convincente. Si yo hubiera sido realmente el juez, probablemente habría creído que este viejo estaba perdiendo la razón y necesitaba supervisión. Pero había cosas que Carlos no sabía, cosas que había estado preparando durante años para este momento exacto. Cuando llegó mi turno de declarar, la doctora Paz me hizo preguntas muy simples. Don Vicente, ¿puede decirnos su nombre completo? Vicente Sánchez. ¿Sabe qué día es hoy? Jueves 15 de febrero del año 2018. ¿Recuerda por qué estamos acá? Mi hijo dice que estoy loco y quiere quedarse con mis casas. Esa última respuesta hizo sonreír al juez. No era la respuesta de un hombre confundido, era la respuesta de alguien que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Pero Carlos y su abogado pensaron que era solo una coincidencia. Después, la doctora Paz me preguntó si tenía algo más que agregar. Sí, le dije, tengo algunas cosas que mostrarle al señor juez. Saqué la carpeta que había estado preparando durante años y la puse sobre la mesa. Estas son las evidencias de todo lo que mi hijo me ha robado durante los últimos 10 años. El cambio en el ambiente de la sala fue inmediato. Carlos se puso pálido. Su abogado empezó a objetar diciendo que esas evidencias no habían sido presentadas dentro de los plazos correspondientes. Pero el juez les dijo que se callaran y me pidió que siguiera. Mostré los informes del contador que había contratado, las pruebas de las firmas falsificadas, las grabaciones donde Carlos admitía haber tomado dinero sin autorización, los testimonios de inquilinos que confirmaban sus manejos irregulares, los gastos excesivos documentados por el investigador privado. Pero lo más importante de todo
Eran las grabaciones de las conversaciones que habíamos tenido durante los últimos 2 años. Conversaciones donde Carlos explicaba cómo estaba construyendo el caso para demostrar mi incapacidad mental. Conversaciones donde admitía que estaba mintiendo sobre mi estado de salud. Conversaciones donde se reía de lo fácil que era engañar a los vecinos y a los inquilinos sobre mi supuesta demencia. El juez escuchó una de las grabaciones donde Carlos decía textualmente: «El viejo está sano como un roble, pero para cuando termine con él, todo el mundo va a estar convencido de que está loco». Al escuchar eso, el magistrado no pudo evitar sonreír de una manera que cambió toda la dinámica del juicio. «Señor Sánchez», me dijo el juez dirigiéndose a Carlos, ¿puede explicarme por qué está pidiendo la administración de los bienes de una persona que, según usted mismo, está sana como un roble? Carlos se quedó mudo. Su abogado trató de explicar que la grabación había sido sacada de contexto, que había sido obtenida de manera ilegal, que no tenía validez procesal, pero el juez ya había visto suficiente. «Doctor Villalba», le dijo al abogado de Carlos, «su cliente no solo ha mentido bajo juramento, sino que ha presentado evidencias falsas y testimonios fraudulentos. Esto no es un caso de incapacidad mental, esto es un caso de intento de estafa familiar». Se levantó la sesión y el juez anunció que iba a estudiar toda la documentación antes de emitir su fallo. Pero por la manera en que me miró antes de retirarse, yo sabía que había ganado la batalla. La sonrisa que había esbozado cuando escuchó la grabación me había confirmado que había visto a través de la mentira de Carlos. Carlos salió de la sala como un zombi. No podía creer que su plan perfecto se hubiera desmoronado de esa manera. Patricia me miró con odio puro y me dijo algo que jamás voy a olvidar. «Viejo maldito, nos engañaste a todos». No me habían engañado ellos a mí durante años, sino que yo los había engañado a ellos durante 2 años. Qué manera tan curiosa de ver las cosas. Una semana después, recibí la sentencia del juez. No solo había rechazado completamente la solicitud de Carlos, sino que había ordenado una investigación penal por falsificación de documentos, estafa y falso testimonio. Además, había dispuesto una orden de restricción que prohibía a Carlos acercarse a mis propiedades o contactar a mis inquilinos sin autorización judicial. Pero lo más importante de todo era el último párrafo de la sentencia. El juez escribió textualmente: «Este tribunal ha observado en el señor Vicente Sánchez una lucidez y una capacidad de planificación que muchos jóvenes quisieran tener. Lejos de mostrar signos de deterioro mental, ha demostrado una inteligencia excepcional para desenmascarar un plan elaborado de manipulación familiar. Sus bienes continuarán bajo su administración exclusiva». Esa noche, por primera vez en años, dormí tranquilo. Había ganado la guerra que mi propio hijo me había declarado. Había demostrado que este viejo no era tan fácil de engañar como él creía. Había protegido el patrimonio que había construido con 40 años de trabajo honesto. Pero la victoria tenía un sabor agridulce, porque aunque había ganado el juicio, había perdido a mi hijo para siempre. Y eso dolía más que cualquier traición, más que cualquier robo, más que cualquier mentira. 3 meses después del juicio, Carlos y Patricia se divorciaron. Al parecer, Patricia no podía soportar estar casada con alguien que había perdido la oportunidad de heredar 6 propiedades. Se fue a vivir con los mellizos a la casa de sus padres y le pidió a Carlos que se buscara otro lugar donde vivir. Carlos tuvo que vender la casa que yo le había regalado para pagar las costas del juicio y los honorarios de su abogado. Con el dinero que le quedó, alquiló un departamento pequeño en un barrio que estaba muy lejos de la zona donde yo tenía mis propiedades. Me enteré por los vecinos que había conseguido trabajo como vendedor de seguros en una empresa del centro. Durante varios meses no supe nada de él. No me llamaba, no me visitaba, no preguntaba por mi salud. Era como si hubiera decidido que si no podía tenerme como fuente de dinero, prefería no tenerme para nada. Los mellizos tampoco venían a visitarme. Patricia les había dicho que el abuelo era un hombre malo que les había quitado la herencia a sus papás. En diciembre del año 2018, casi un año después del juicio, recibí una visita inesperada. Era Santiago, mi nieto mayor, que para entonces tenía 9 años.
Había venido solo, caminando desde la casa de sus abuelos maternos hasta mi casa. Cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí, no pude evitar abrazarlo hasta que me dolieron los brazos. «Abuelo», me dijo con esa vocecita que me partía el alma, «¿es verdad que vos sos malo?». Me senté con él en el sillón del living y traté de explicarle con palabras que pudiera entender por qué las cosas habían pasado como habían pasado. Le dije que a veces los adultos se pelean por cosas que parecen muy importantes, pero que en realidad no lo son tanto. Que su papá y yo habíamos tenido una pelea muy grande, pero que eso no significaba que yo no lo quisiera a él. Santiago me escuchó con esa seriedad que tienen los chicos cuando sienten que algo importante está pasando. Después me preguntó si era verdad que yo tenía muchas casas y que no se las quería dar a su papá. Le expliqué que las casas eran mías porque yo las había construido trabajando muchos años, pero que algún día, cuando él fuera grande, una parte de esas casas iba a ser para él y para su hermana. ¿Y para papá no va a quedar nada?, me preguntó. Para papá va a quedar lo que él se gane trabajando, como hice yo, le respondí. Era una conversación muy dura para tener con un nene de 9 años, pero Santiago era inteligente y entendía más de lo que aparentaba. Esa visita de mi nieto me hizo reflexionar mucho sobre el futuro. Yo ya tenía 63 años, no era inmortal. Algún día iba a morirme y alguien tenía que heredar lo que había construido. Carlos había demostrado que no merecía esa herencia, pero Santiago y Valentina eran inocentes de las traiciones de su padre. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de los últimos años de mi vida. Contraté nuevamente a la doctora Paz y le pedí que redactara un testamento muy específico. El 70% de mis bienes iba a ir a una fundación que yo iba a crear para ayudar a familias trabajadoras a acceder a viviendas dignas. El 30% restante iba a ir a mis nietos, pero en un fideicomiso que solo iban a poder tocar cuando cumplieran 25 años. Además, establecí una condición muy clara. Para poder acceder a su herencia, Santiago y Valentina tenían que visitarme al menos una vez por mes durante los últimos años de mi vida. No era una imposición cruel, era una manera de asegurarme de que iban a conocer realmente a su abuelo, no la versión distorsionada que sus padres les habían contado. Para Carlos no dejé absolutamente nada. En el testamento escribí textualmente: «A mi hijo Carlos Sánchez no le dejo ningún bien material porque durante años demostró que valoraba más mi dinero que mi cariño. Espero que algún día entienda que la verdadera herencia que le dejé fue la educación y las oportunidades que desperdició, no las propiedades que trató de robarme». También incluí una carta explicativa para mis nietos, una carta que solo iban a poder leer cuando cumplieran 18 años. En esa carta les contaba toda la verdad sobre lo que había pasado con su padre, pero también les explicaba que no tenían que cargar con sus errores, que ellos podían elegir ser diferentes, que tenían la oportunidad de construir un futuro basado en valores sólidos. Durante el año 2019, Santiago empezó a visitarme regularmente. Al principio venía una vez por mes, como establecía el testamento, pero después empezó a venir más seguido porque realmente le gustaba pasar tiempo conmigo. Yo le enseñaba carpintería en mi pequeño taller del fondo. Le contaba historias de cuando su papá era chico. Le explicaba cómo había construido cada una de mis propiedades. Valentina tardó más en empezar a visitarme, pero cuando finalmente vino, se dio cuenta de que el abuelo malo del que le habían hablado en realidad era un señor que la quería mucho y que tenía muchas cosas interesantes para contarle. Le gustaba que le leyera cuentos, que le enseñara a cocinar milanesas, que le mostrara las fotos de su abuela Isabel. Carlos se enteró de las visitas de los mellizos y trató de prohibírselas, pero Patricia, que ya estaba divorciada de él, le dijo que no tenía derecho a decidir sobre los chicos. Además, había descubierto que los nietos que cumplieran con las condiciones del testamento iban a heredar una cantidad considerable de dinero y eso le convenía económicamente. Es curioso cómo funciona la mente humana. Patricia, que me había odiado durante años, ahora alentaba a sus hijos a visitarme porque había dinero de por medio. No me importaban sus motivaciones. Lo que me importaba era poder pasar tiempo con mis nietos, conocerlos,
dejarles algo más valioso que dinero: recuerdos, valores, historias familiares. En el año 2020, cuando empezó la pandemia, las visitas se complicaron. Pero Santiago, que ya tenía 11 años, me llamaba por teléfono todas las semanas. Me contaba cómo le iba en el colegio, qué estaba leyendo, qué proyectos tenía para el futuro. Un día me dijo algo que me llenó de orgullo. Abuelo, cuando sea grande quiero construir casas como vos, pero para gente que no tiene dónde vivir. Ahí supe que había valido la pena todo, que mi verdadera herencia no eran las propiedades que había construido, sino los valores que estaba transmitiendo a la nueva generación. Santiago había entendido algo que su padre nunca entendió, que el trabajo honesto y la solidaridad son más importantes que la acumulación de riqueza. El año 2021 trajo una sorpresa que no esperaba. Carlos vino a visitarme por primera vez en 3 años. Había cambiado mucho, estaba más delgado, tenía canas, se lo veía cansado. Se sentó en el mismo sillón donde años atrás me había propuesto que le diera un poder general sobre mis bienes. «Papá», me dijo con una voz que hacía tiempo no escuchaba, «vengo a pedirte perdón». Le pregunté perdón por qué específicamente. Por haberte robado, por haberte mentido, por haber tratado de quitarte lo que era tuyo. Era la primera vez en su vida adulta que Carlos reconocía haber hecho algo malo. Me contó que los últimos años habían sido muy duros para él, que trabajar como vendedor de seguros le había enseñado lo difícil que era ganar dinero honestamente, que vivir en un departamento pequeño le había hecho valorar la comodidad de la casa que yo le había regalado y que él había tenido que vender, que ver a sus hijos solo los fines de semana le había mostrado lo que significaba perder a la familia. «Papá», me dijo, «no vengo a pedirte que me perdones para que me dejes algo en el testamento. Sé que ya es muy tarde para eso. Vengo a pedirte perdón porque necesito dormir tranquilo, porque no quiero morirme sabiendo que traicioné al hombre que más sacrificios hizo por mí». No le respondí ese día. Le dije que tenía que pensar, que una disculpa después de tantos años de traición no borraba todo lo que había pasado. Se fue sin protestar, sin pedir una respuesta inmediata, sin tratar de manipularme como había hecho durante décadas. Durante las siguientes semanas, Carlos empezó a visitarme regularmente. No para pedirme dinero, no para tratar de convencerme de cambiar el testamento, sino para pasar tiempo conmigo. Me ayudaba con los trabajos menores de la casa, me acompañaba a las consultas médicas, conversaba conmigo sobre temas que no tenían nada que ver con propiedades o dinero. Una tarde, mientras estábamos reparando una canilla que goteaba en el patio, me dijo algo que me sorprendió. «Papá, quiero que sepas que respeto tu decisión sobre el testamento. Entiendo que no merezco heredar nada después de lo que hice, pero me gustaría poder recuperar, aunque sea un poco, de la relación que tenía con vos cuando era chico». Le pregunté por qué ahora, después de tantos años, se había dado cuenta de todo esto. «Porque Santiago me contó las cosas que le enseñás cuando viene a visitarte», me respondió. «Me contó que le explicaste que el trabajo honesto es más importante que tener dinero. Y me di cuenta de que yo nunca aprendí esa lección que vos trataste de enseñarme durante toda mi juventud». En septiembre del año 2022, cuando cumplí 65 años, organicé una pequeña fiesta en mi casa. Vinieron Santiago y Valentina, vino Patricia con su nueva pareja, vinieron algunos vecinos del barrio y también vino Carlos. No lo invité yo, sino que Santiago le pidió que viniera porque quería que toda la familia estuviera junta en el cumpleaños del abuelo. Durante esa fiesta pude observar algo que no había visto en muchos años. Carlos jugando con sus hijos, sin estar pensando en nada más, riéndose de verdad, comportándose como el padre que podría haber sido siempre si no hubiera estado obsesionado con mi dinero. Valentina se acercó a mí en un momento y me susurró al oído: «Abuelo, papá es más divertido ahora que antes». Esa noche, cuando todos se fueron, Carlos se quedó ayudándome a limpiar. Mientras lavábamos los platos, me preguntó si creía que algún día íbamos a poder tener una relación normal de padre e hijo. «No sé si normal», le respondí, «pero sí creo que podemos tener una relación honesta, y para mí eso es mejor que normal».
Hace 3 meses, en enero del año 2023, pasó algo que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Santiago, que ahora tiene 14 años, vino a visitarme y me dijo que quería hablar conmigo sobre algo muy importante. Se sentó en el sillón de enfrente y me miró con esa seriedad que a veces me recuerda a su abuela Isabel. «Abuelo», me dijo, «quiero pedirte algo». Le pregunté qué necesitaba. «Quiero que perdones a papá». Le expliqué que yo ya había perdonado a su padre, que las visitas de los últimos meses habían servido para sanar muchas heridas. «No», me dijo Santiago, «quiero que lo perdones de verdad, que le dejes algo en el testamento». Le pregunté por qué era tan importante para él que su padre heredara algo. «Porque papá cambió», me respondió. «Ya no es el mismo que te robaba y te mentía. Ahora es un papá que trabaja honestamente, que nos cuida, que habla bien de vos. Y creo que si vos le das una oportunidad de demostrar que cambió de verdad, él va a ser mejor persona». La sabiduría de ese chico de 14 años me dejó sin palabras. Tenía razón en muchas cosas. Carlos había cambiado, no de manera perfecta, pero sí de manera genuina. Ya no era el hombre ambicioso y manipulador que había tratado de robarme todo. Era un padre que trabajaba para mantenerse, que valoraba el tiempo con sus hijos, que había aprendido a valorar las cosas que realmente importan. Esa conversación con Santiago me hizo reflexionar mucho sobre el perdón, sobre las segundas oportunidades, sobre el legado que quería dejar. No el legado material, sino el legado emocional. ¿Quería que mis nietos recordaran a un abuelo que había castigado para siempre a su padre? ¿O quería que recordaran a un abuelo que había sido capaz de perdonar cuando el arrepentimiento era genuino? La semana pasada tomé una decisión. Contraté nuevamente a la doctora Paz y le pedí que modificara el testamento. Carlos va a heredar una de las propiedades, la más pequeña, pero con una condición muy específica. Solo va a poder venderla si realmente necesita el dinero para los gastos de educación de Santiago y Valentina. Si la vende por cualquier otro motivo, el dinero va a ir automáticamente a la fundación que cree. Todavía no le he dicho nada a Carlos sobre el cambio en el testamento. Quiero ver si su cambio de actitud se mantiene en el tiempo, si realmente ha aprendido las lecciones que la vida le enseñó de manera tan dura. Pero tengo esperanzas de que sí, de que tal vez no sea demasiado tarde para que mi hijo se convierta en el hombre que siempre esperé que fuera. Mañana Santiago cumple 15 años y vamos a festejarlo en mi casa. Va a venir toda la familia, incluyendo a Carlos. Mi nieto me pidió que para su cumpleaños le cuente toda la historia de cómo construí las propiedades, desde la primera casa hasta la última. Quiere conocer todos los detalles, todos los sacrificios, todas las decisiones que tomé durante 40 años de trabajo. Le voy a contar la historia completa, incluyendo las partes más dolorosas, incluyendo los errores que cometí como padre, incluyendo las traiciones que viví como víctima. Pero también le voy a contar sobre el poder del perdón, sobre la importancia de las segundas oportunidades, sobre la diferencia entre ser rico en dinero y ser rico en familia. Porque al final, después de 65 años de vida, después de haber ganado un juicio contra mi propio hijo, después de haber construido un patrimonio considerable, después de haber vivido traiciones y reconciliaciones, he aprendido algo fundamental. El dinero se puede ganar, se puede perder, se puede heredar, se puede robar. Pero la familia, cuando se construye sobre bases sólidas de amor y respeto, es lo único que realmente perdura. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia larga y complicada, quiero preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado a un hijo que te robó y te traicionó durante años? ¿Habrías dado una segunda oportunidad cuando el arrepentimiento parecía genuino? Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando y si alguna vez viviste algo parecido con tu propia familia. Porque estas historias que parecen únicas en realidad son más comunes de lo que creemos. La ambición, los malentendidos, las traiciones familiares, las reconciliaciones difíciles son parte de la experiencia humana. Y recordá algo importante. Nunca es demasiado tarde para cambiar, para pedir perdón, para dar una segunda oportunidad. Ni demasiado tarde para poner límites cuando es necesario, para defenderte cuando te atacan,
para proteger lo que construiste con esfuerzo honesto. La vida es complicada, la familia es complicada, pero vale la pena luchar por ambas cuando se hace desde el amor y el respeto, incluso cuando esa lucha te lleva hasta un juzgado, enfrentándote a tu propio hijo, esperando que un juez sonría porque finalmente alguien entendió toda la verdad.